evidenciar. Pero para seguir hablando de innovación, vamos a darle nuestro más cordial saludo a Maite Vizcarra. Ella está con nosotros, ella es gerente del Centro de Innovación de IPAE, a quien le damos una grata bienvenida nuevamente aquí. Ya conocida de esta casa, además. Sí. Pueden verla en Umbrales también, de Perú. Exactamente. Muchas gracias por la invitación y en este caso para hablar de innovación justamente, ¿no? Me pareció interesante escuchar a estos señores que mencionaban que estaban tratando de innovar sus productos, porque en verdad lo que están haciendo es tratar de diferenciarse, ¿no? ¿Qué cosa es la innovación? La innovación es mejorar un producto, un servicio o un proceso, ya sea para crear una diferenciación o una ventaja competitiva. Por ahí decían que una de las principales motivaciones para la innovación es la disconformidad o la inconformidad que uno tiene con lo que hace. O sea, okay, ya hice esto, logré este producto, pero no me gusta, puedo mejorarlo, no estoy muy cómodo con ello. Entonces utilizan la creatividad y generan cambios o transformaciones en ello para crear algo más valioso o de mayor valor. De eso estamos hablando, porque tal cual. No solamente se aplica de eso es para la parte de la manufactura, lo artesanal, todo. También para la tecnología. Por supuesto. Y además es interesante porque este miércoles vamos a presentar el Centro de Innovación de IPAE, es un evento muy importante. Estamos trayendo a expertos internacionales que nos van a hablar justamente esto que comentas, ¿no? Cómo pasar de ser meros emprendedores. El Perú está reconocido por un país de emprendedores. Sí, de acuerdo. Somos el ADN de los creativos, el ADN emprendedor, pero emprender es sencillo. Yo levanto una bodega y eso es emprender. Pero no tiene mucha consistencia en el tiempo. Cuando uno innova, más bien lo que hace es mejorar ese emprendimiento y hasta cierto punto captura mucho más la posibilidad de tener ingresos interesantes. Entonces el reto ahora es cómo me vuelvo innovador. Eso es justamente uno de los principios que ha estado promoviendo el CADE el año pasado, ¿de acuerdo? La innovación como un mecanismo que permita generar mayores oportunidades en nuestro país. ¿Esto es producto de ello? Tal cual. Este es justamente además el compromiso que un grupo de empresarios asociados a través de Acción Empresarial IPAE lanza el año pasado en el CADE. De hecho, se ha traído aquí la memoria institucional de ese CADE, se trajo expertos internacionales, se discutió mucho del tema y se llegó a la conclusión de que la única manera de hacer que este asunto de la innovación deje de ser un tema de gurús, de expertos, de iniciados, es levantando este centro de innovación para que la innovación finalmente se convierta en un proceso habitual. Ahora, una de las promesas, ¿no?, de la edición pasada de la CADE fue justamente crear el centro de innovación, que ahora tú nos traes casi adelantadamente porque lo están inaugurando el día miércoles, entiendo. Pero hablaron de un concepto que me parece interesante, que es creando la innovación. ¿Cómo nace un innovador? ¿Cómo, a partir de dónde puede crecer este innovador? Y sobre todo si a partir de ese lugar que es IPAE se va a masificar un poco pues este espíritu y que no siga siendo un poquito que la expectativa para solamente los que pueden, por ejemplo, acceder a una universidad cara o a un colegio bilingüe o trilingüe, sino masificar este espíritu innovador. Tal cual. Tradicionalmente, cuando se habla de innovación en el Perú, sobre todo, hasta se ha vinculado mucho este tema al asunto académico rígido de las universidades, de los laboratorios, que está bien, pero como bien dices, toma tiempo, hay que ir 1 año, 2 años, o incluso ya como proceso son 20 o 30 años. Nosotros estamos hablando de la innovación como un proceso práctico que incluso las propias empresas pueden llevar a cabo en muy poco tiempo, ¿no? Y la idea es facilitarles herramientas, metodologías, a través de lo que nosotros hablamos o mencionamos como innovación abierta. Las propias empresas se convierten en generadoras de innovación. De hecho, muchas en el Perú reclaman que ya están innovando, pero que no se les reconoce esa innovación porque evidentemente tampoco se difunde. Hay una asociación de innovación con tecnología. Es decir, a veces creemos que estamos innovando en nuestra empresa porque antes llevábamos la contabilidad manualmente, pero ahora ya tenemos un sistema contable. Entonces, ¿eso es innovación? Yo creo que el concepto no va por allí, ¿no? No necesariamente eso es cierto. Se reconoce que hay innovación tecnológica y productiva. De hecho, el uso de la tecnología, lo hemos mencionado muchas veces, facilita mucho procesos de cambio. Pero también hay innovaciones sociales, ¿no? Por ejemplo, el reconocimiento de ciertos grupos minoritarios en cierto tipo de actividades sociales son innovaciones de ese tipo. Hay innovaciones sociales más importantes que, por ejemplo, países como el Perú requeriría. La música, ¿cómo integramos? Es un ejemplo de ello, ¿no? Podría ser, pero por ejemplo, ¿cómo integramos a las cadenas productivas informales, en el caso de la minería, a la cadena productiva formal? Eso también podría ser una innovación social, porque lo que estoy haciendo es mejorar la forma en que este tipo de poblaciones, o eventualmente de productores, se integran y se benefician de los grandes jugadores que son la
mineras transnacionales. Eso podría ser una innovación Ahora, hemos social. hablado un poco del aspecto macro, que es interesante. Ahora quisiera ir un poquito al aspecto más menudo. Maite, por ejemplo, ¿cómo meterle en el chip de una ama de casa o, por ejemplo, de un pequeño comerciante o de un, efectivamente, como tú dices, un emprendedor que pone en una bodega este chip de la innovación? A través, por ejemplo, de reflexiones como, ¿podría ser más rentable tu producto? ¿Podrías tener un mejor ingreso económico? En fin. No lo sé. Mira, la semana pasada estuvimos en Chile, que para nosotros es en verdad un caso de referencia. Ellos tienen un programa público en Corfo, que es la Corporación para el Fomento de Chile, que se llama Innova Chile. Y en Innova Chile tienen un fondo a través del cual le destinan dinero a los canales de televisión públicos y privados, donde hablan todo el día de la innovación de manera adecuada. Incluso hay estas pastillas, como tú dices, donde a las personas les indican lo importante que es estar buscando la mejora, el siguiente paso, ¿no? Porque como bien indicabas tú, entramos en una zona de confort, pero ¿para qué voy a hacer más si estoy bien? El empresario, ¿no? Pero ¿por qué tengo que buscar costos de mantenimiento del producto si estoy bien? ¿Por qué un seguro? O sea, si nunca va a pasar el desastre, pero el día que pasa el desastre se acabó el negocio. Entonces, ver ese tipo de situaciones de previsión, que son mejoras, es también innovar. Y bueno, ojalá la idea de levantar esa cultura de la innovación es, por ejemplo, estar aquí, estar en umbrales y probablemente usar también justamente y tener o usar en el mejor sentido de la palabra las ventanas o las posibilidades de, por ejemplo, de hablar más de estos temas. Y a nivel masivo quizá mucho mejor todavía. Tal cual. Muy bien. Bien, muy